Amén. ¿Cuántos no están aquí? Levante la mano. Amén. ¿Cuántos están en esta tarde en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos vinieron, hermano? Esto es más que la película que miren en el cine, ¿verdad? Llega al cine y anuncia a la pantalla que se va a presentar la película que a usted le gusta y todo el mundo quiere que se guarde silencio y todo el mundo quiere que no se interrumpa. Dígame decirle algo, esto es más que una película. Esto es, hermano, esto es una palabra que nos va a llevar a la vida eterna, que nos define el lugar donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Por eso es que es tan importante, es tan, hermano, necesario que usted abra su corazón y esté atento a lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta tarde? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Esto es bien importante. Yo quiero que me regale su atención, que esté atento, porque vamos a leer la palabra de Dios. ¿Se recuerda? Nos hemos venido hablando que cuando la palabra de Dios habla, hermano, la palabra se explica sola, el Espíritu Santo se encarga y nosotros no tenemos necesidad de que agregarle mucho. Bendito el nombre del Señor. Entonces esta tarde vamos a hablar un tema muy importante. Diría yo que después de la salvación es el tema más importante, porque es el tema que hoy se habla muy poco, de la venida del Señor, pero que es necesario que nosotros hablemos de la venida del Señor. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Jesús viene pronto, las señales se están cumpliendo, estamos viendo su manifestación y es importante que entendamos que cuando Él venga, nosotros estemos listos para irnos con Él. Déjame una buena noticia: Jesús viene por su amada, por su iglesia, por la que ha sido desposada, para casarse con ella, ir a la boda del Cordero. Pero es importante que hablemos de esto. Hemos leído el capítulo 25 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Amén. Lo hemos leído. Voy a pedirle, hermano Yashua, que lo vayamos ahora poniendo. Lo vamos a ir poniendo en el versículo 1, porque ahí yo le voy a ir pidiendo, hermano, que lo vaya cambiando. Es importante esto, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has reunido, Señor, como un cuerpo. Hemos adorado tu nombre, hemos sentido tu presencia. Te ha manifestado, Señor, como una señal inequívoca de lo que usted dijo: yo estaría con vosotros. Usted dijo que usted se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Usted prometió su presencia y le hemos sentido. Hemos sentido la confirmación, Dios, de el Dios que está con nosotros. Pero en esta tarde, Señor, queremos que nos hables por tu palabra, que nos confirme, Dios, lo que usted ya prometió, que a través de tu palabra recibamos ánimo, que a través de tu palabra seamos escudriñados, que a través de tu palabra, Señor, podamos nosotros mismos entender cuál es nuestra posición en ti, Padre, y si tenemos que enmendar, cambiar algo, lo vamos a hacer, porque el objetivo de nosotros es estar un día con usted, Padre, por la eternidad. Padre Santo, que usted sea el esposo y nosotros la iglesia, la esposa. Ven, Señor, porque aquí hay una iglesia que te espera. Por eso en esta tarde, Padre, aquí está el corazón abierto, aquí está el corazón dispuesto. Háblanos, Padre. Necesitamos oír tu palabra, necesitamos oír tu voz, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hablar, hermano, de la parábola del capítulo 25 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Es bien interesante esto que le voy a decir, que Jesús siempre que habló, Jesús separaba en grupos a las personas. Yo no sé si usted lo ha notado. Jesús siempre que hablaba, en ocasiones separaba sabios e insensatos. Cuando Jesús habló de aquel hombre que construyó una casa sobre la arena, Él dijo que habían sabios, prudentes, y habló de necios e insensatos. Cuando Jesús habla esta parábola, hace lo mismo. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, agrupó a las personas en grupos diferentes. Ahora, no es que Jesús los coloque en ese grupo. No, Él está planteando que hay grupos. Es que cada uno de nosotros nos ubicamos de acuerdo a nuestra manera de vivir este evangelio, de vivir en la vida, nos ubicamos en un grupo.
O sea, cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, nosotros pongámosla en perspectiva. Jesús habla de 2 grupos. Uno dice que son 5 vírgenes, le llama insensatas, eso es imprudentes, eso es necias. Pero menciona otras 5 a las cuales llama prudentes, sabias e insensatas. Esa es la palabra. Entonces mire cómo Jesús define en una parábola, hermano, de una enseñanza que es ejemplificada con algo, pero que al final nos deja una enseñanza. Entonces cuando Jesús habla de esta parábola, nos está hablando de su venida, y lo dice de esta manera. Lo vamos a entender para ponerlo muy fácil de explicar. Mire, primero dice que el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a buscar al esposo. Ahora, note bien, 10 vírgenes. Eso significaba que las 10 se estaban guardando puras para el matrimonio. Y dice la palabra, en relación a sus semejanzas, que las 10 tenían lámparas. Y agrega la palabra que las 10 salieron a buscar al esposo. ¿Se entiende la enseñanza? Mire lo que dice el verso que continúa. Dice, ahora ya las separa. 5 de ellas eran insensatas. Mire lo que sigue diciendo. Las insensatas tomaron sus lámparas. Está hablando de las características de ellas. Pero no tomaron consigo aceite. Ahora ya entendió la parábola de Jesús. O sea que las semejanzas, pero aquí ya las divide. Mira lo que dice el verso que sigue. Dice que mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. ¿Ya captó cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? La diferencia era el aceite. Pero hay algo más que las diferenciaba. ¿Alguien me lo puede decir? Lo vamos a ver como una enseñanza. No, pero ¿qué es lo que las diferenciaba? Ya entendemos que las 2 traían aceite. Las 2 traían lámparas. La diferencia era que las 5 prudentes, además de lámparas y aceites, traían una vasija extra. Y por eso, hermano, que en esta tarde yo quiero este mensaje, yo titularle en forma de una pregunta: ¿usted tiene reserva de aceite? La diferencia era la reserva de aceite que tenían 5 y las otras no. En otras palabras, las 5 insensatas traían aceite en sus lámparas, pero la espera podía ser prolongada. Usted lo va a entender después. Mire lo que dice la Biblia. Y tardándose el esposo, dice que las 10, no dice que 5, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Porque cabecearon, se durmieron todas. Eso era una cualidad de las 10. Pero mire que sigue diciendo la Biblia. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salir a recibirlas. Y aquí marca la diferencia. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra, hermano? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. ¿Por qué se levantaron? Porque las 10 estaban esperando al esposo. Pero note lo que hicieron. Y las 10 arreglaron sus lámparas. Y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuál dijimos que era la diferencia? Que 5 tenían extra, una reserva, y 5 no. Entonces las que no tenían reserva les pidieron a las otras 5 que les dieran. Pero oiga la respuesta que ella les da. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir
más bien a los que venden y compran. Naturalmente, ¿por qué dieron esa respuesta? Digan conmigo, porque eran sabios, porque eran prudentes. Por eso dieron esa respuesta. Es como que alguien venga a nosotros y nos diga, véndeme la bendición o te cambio la salvación. Como somos prudentes, les vamos a decir, no. ¿Sí están conmigo? Cada uno, dice la palabra de Dios, que va a buscar. Alguien contaba en una ocasión un pastor que llegó un hermano y se acercó y le dijo, oye pastor, ¿le puedo pedir un favor? Tengo muchos problemas. Digo, ¿en qué le puedo dar? ¿Pudiera ayunar unas 2 semanas usted por mí? Y le digo, sin vergüenza, va y ayune usted por usted mismo. ¿Sí me explico? Porque aquel era prudente. Yo puedo orar por usted y ayudarle a orar, está conmigo, pero yo no puedo hacer lo que usted está, hermano, llamado a hacer. Es lo que está diciendo ella. Y prudentemente contestaron, ¿se quedarían hoy sin aceite ustedes y sin aceite nosotros? Ahora, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes van a entrar a las bodas? Los que estén preparados. ¿Quiénes entrarán a las bodas? Los que estén preparados. ¿Qué va a suceder después? Que llegó el esposo, se llevó, hermano, a las que estaban preparados, dice que se cerró la puerta. ¿Le entendimos? Qué fácil, ¿verdad? ¿Nos vamos? Ven. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué fue esa expresión? Porque eran vírgenes, porque amaban al Señor, porque también ellas querían entrar. Pero ¿cuál fue la respuesta del esposo? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Se recuerda que la Biblia habla de 2 maneras. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que Dios nos conoce, Dios sabe los que son suyos. Ahora, miren, ¿qué dice? Ahora Jesús terminó la parábola, pero como toda enseñanza que es una parábola deja una enseñanza, ahora Él les habla de lo que Él quiso enseñarles por medio de esta parábola. Este era el meollo, este era el tema. Pero para explicarles esto, les habló de un ejemplo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué nos mandó a decir el Señor? Velad. ¿Por qué tenemos que velar? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En los tiempos de Jesús, aunque hay diversidad de conceptos, se ha recopilado mucho de la historia de cómo era una boda judía. Había diferencia de región a región, había diferencia en ciertas clases sociales, pero las cosas en común de una boda judía era que el padre, cuando miraban a una joven y el hijo ya estaba en condición de casarse, ellas venían y iban los padres o el papá de la novia, del novio, perdón, a la casa de la novia. Entonces ellos se reunían y negociaban esa boda, si puedo usar esta palabra. Y cuando ellos llegaban a un acuerdo, y entre ellos el acuerdo era, el novio tenía que enseñar una provisión de sostenimiento. Tenía que decir, esto es lo que tengo para sostener, y al mismo tiempo se comprometía a prepararle un lugar a la novia para llevarla. En ocasiones dice que era en la casa del papá, hacían cuartos específicos para que él lo tuviera, él tenía que construirlo, o en otras ocasiones, dependiendo de la condición económica, él construía un lugar para llevarla. Pero lo primero que se hacía es ir, y se hacía un compromiso, y si este se llevaba a cabo y ellos lo aceptaban, ellos lo sellaban tomando una copa de vino, y luego llamaban a la novia, y a la novia también se le ofrecía vino, y ella tomaba y ahí sellaban el pacto. En ese momento ella se desposaba, y transcurría un largo tiempo, probablemente de 1 año, ya el novio se iba a preparar todo lo que él tenía que hacer para el día que llegara la boda, y la novia, naturalmente, siendo ya desposada, que es comprometida, ella tenía la responsabilidad de guardarse pura para él hasta el día
que el novio venía. Ahora, ¿qué se acostumbraba? A diferencia de los países occidentales, se acostumbraba que el novio, el día de la boda, algunas costumbres era que se hacía el día miércoles por la tarde, pero se acostumbraba a hacerlo de la tarde a la noche, y esas bodas duraban hasta que el cuerpo aguantaba. O sea, que duraba por lo menos 8 días. Pero esa boda, ahora venía el padre y el novio, y con una comisión venían los amigos del novio y venían a llevar a la novia a su casa, la recogían y la llevaban a una ceremonia por la calle y la llevaban al lugar de donde iba a ser la boda. En todo caso era en la casa del novio. Pero el novio el mayor tiempo no especificaba el día. Y cuando se anunciaba quizá el tiempo que iba a llegar, podía haberlo anunciado temprano, llegaba en la tarde, llegaba a medianoche, pero la novia tenía que estar lista, porque ese día llegaba el novio. Entonces Jesús usó este ejemplo del noviazgo en los tiempos de Él para anunciarnos a nosotros una boda. ¿Y sabe cuál es la boda? La boda de Jesucristo con su iglesia. La boda, hermano, que a la misma similitud de las bodas judías era la de nosotros. Jesús vino, hermano, y dio la vida por nosotros. La Biblia dice que Jesús en Juan 14 también le prometió a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La novia, su amada. ¿Cuántos son novias acá? Le prometió también, hermano, que iba a ir a preparar un lugar. Oiga, está conmigo. Para que cuando Él regresara, nos iba a llevar a ese lugar que Él había preparado. Dice que son mansiones, son moradas. Pero antes de eso, nos hizo un compromiso con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y nos dio a probar del vino de su presencia, del Espíritu de Dios. Y también, hermano, se comprometió con nosotros. Dice Efesios que, hermano, nos dio las arras, que es, hermano, la garantía de la provisión que iba a tener para nosotros, y prometió regresar por nosotros. Hablando el novio aquí, Jesús, a los discípulos, el día ni la hora no lo sabemos. Ustedes no lo saben. Por lo tanto, estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, ¿cuáles eran las características que Jesús estaba hablando, hermano, de las prudentes e insensatas? Ya dije las que tenían en común: lámpara, aceite. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor al respecto de esto. Primero, viendo las diferencias. Ya lo dijimos, 5 no tomaron suficiente aceite extra. Déjeme decirle lo que significa el aceite. En los tiempos antiguos, el aceite era lo que se utilizaba para ungir a un sumo sacerdote. Entonces representaba la unción, y al mismo tiempo representaba la consagración, porque ungían al sumo sacerdote y al mismo tiempo lo consagraban para el servicio exclusivo de Dios. En los tiempos de Jesús, el aceite se utilizaba también de la misma manera, pero el aceite se utilizaba para, hermano, darle a las lámparas, o ponerle a las lámparas y que dieran luz. Y también se utilizaba con términos medicinales. Por eso es que la Biblia dice que a los enfermos se les unja con aceite y sanarán. Pero había algo en particular del aceite. El aceite era caro. El aceite no era barato. Piense usted el aceite como el petróleo, como el combustible. Ese se tenía que pagar un precio muy alto para poder tenerlo. Y por eso, hermano, que estas vírgenes, a 5 la diferencia, que 5 tomaron la decisión de pagar el precio para tener aceite extra, y 5 no determinaron y decidieron pagar el precio para tener aceite. Déjeme decirle algo ahora, hermano, llevándolo a la práctica que Jesús quiso decir. Para que nosotros, hermano, convertirnos en prudente, número 1, tenemos que entender que la salvación es gratis, pero tuvo un costo muy alto, que fue la sangre de Cristo.
Y para convertirnos en prudentes, según lo que dice Jesús, tenemos que pagar un precio alto. ¿Cuál es el precio alto? Para mantenernos puros, para mantenernos santos. Tenemos que pagar, hermano, un precio muy alto para poder mantenernos, hermano, a un nivel espiritual, para que cuando el maestro venga o el esposo venga, nosotros, hermano, podamos estar listos para ir con él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿cómo es que se paga este precio? El precio para ser santo, hermano, requiere pagárselo de esa manera. Para ser santos nosotros nos tenemos que cuidar de agradar a Dios, cuidar de no mezclarnos con el mundo. Tenemos, hermano, que pagar precio sacrificando la carne. Romanos 12 dice: presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pero eso requiere pagar un precio. Requiere, hermano, sacrificar esta carne. Para orar requieres pagar un precio, porque vas a dejar de hacer muchas cosas que a la carne le agrada. Requiere pagar un precio, leer la palabra. Pero estas 5 vírgenes habían decidido pagar un precio. Os lo dije anteriormente, porque para tener aceite extra había que pagar un precio. Ahora, déjame decirle algo puntualmente aquí, y es donde muchos de nosotros fallamos, pero ahora lo vamos a arreglar. Aquí aplica esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿cuántas gentes oramos en el momento del problema? Yo lo he venido diciendo, lo vengo enseñando, lo vengo, hermano, por alguna razón. Hay gente que cuando viene el problema, por lógica, ora, busca a Dios y va, hermano, y ese día quiere ayunar, quiere orar, se quiere volver un adorador. Pero déjame decirle algo, lo que la Biblia nos enseña es que tiene que ser antes que pase el problema. Cuando sienta que no hay muchos problemas, entonces tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que congregarnos más, tenemos que leer la palabra, porque eso representa el aceite, hermano, extra que se lleva. ¿Sí está conmigo? No esperemos el momento, sino que tengamos, hermano, la reserva necesaria. ¿A poco la Biblia no dice que, hablando en términos económicos, pero en términos generales, dice hacer tesoros en el cielo? ¿Qué nos está diciendo? Que cuando viene el momento de la prueba, del conflicto, de la necesidad, hermano, en el cielo hay una palabra que dice: mi hijo tiene reserva. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo, ¿qué dice? He pedido. ¿Cuándo pidió? Antes. Entonces dígale que está a su lado, pide antes, porque después, mi estimado hermano, por eso que la gente dice: ya no puedo, Dios no me ama, Dios no está conmigo. Es que el problema, usted ya lo vio aquí, va a venir no porque Dios no te ame, no porque Dios no tenga interés en ti, es porque no tuvimos reserva de Dios en nuestra vida. Ese fue el conflicto de las 5 vírgenes. ¿Sí está conmigo? Ok, vamos a leer la Biblia. Ahora leo la Biblia y lo hacemos rápido. Primero, mire lo que dice el Salmo 119, 105. Hermano, sépanlo de memoria, por favor. Mira lo que dice. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la palabra para el salmista? ¿Qué es lámpara? ¿Quién es la palabra? Jesús. Y dice: y lumbrera a mi camino la presencia del Espíritu Santo. Entonces es importante que entendamos que años atrás David lo está diciendo lo que Jesús dijo. Es necesario lámpara, pero una lámpara que tenga aceite. Nosotros ya recibimos a Cristo. Porque yo, al verlo a usted, hermano, yo no le di la salvación. Esa se le dio Cristo a usted por haberle reconocido el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Pero para poder funcionar, dice el salmista, necesitamos tener a Cristo, pero tenemos que tener su presencia, el Espíritu Santo. Porque van a venir momentos difíciles en la vida que el que no tenga el Espíritu Santo y profese tener a Cristo, pero no tiene la presencia de Dios, va a caer en cualquier conflicto. ¿Cómo se obtiene la presencia del Espíritu Santo? Hermano, buscando a Dios de todo corazón. Miren lo que dijo alguien. Alguien dijo: no podemos explicar la unción muchas veces. No podemos explicar, hermano, cómo una persona se consagra, pero sí podemos verlo a través de su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén?
Sí, a veces, hermano, uno no entiende cómo es, pero sí a través de su manera de vivir. Jesús lo miró y Jesús dijo que la manera que ellos lo demostraron era que cuando el esposo vino, aquellos no tenían reserva. ¿Sí está conmigo? Vamos a ver lo que dice Efesios 5 para corroborar esto. Efesios 5, capítulo 17. 5 prudentes, 5 insensatas, 5 sabias, 5 necias. Hay 2 grupos. Ay, hermano, qué difícil es para uno, ¿eh? Si uno dijera, pero le voy a decir algo en esta tarde. ¿Está listo conmigo? Hermano, aquí en la iglesia, en cualquier iglesia del mundo de Cristo, hay 2 grupos, porque Jesús lo dijo. Hay prudentes y hay insensatos. La pregunta difícil es, ¿en qué grupo estoy yo? O sea, más difícil para el pastor. O sea, no es mi posición ubicarlo, sino que presentarle que hay 2 grupos según lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hermano, que cuando Él venga, hablando de una referencia así, uno será tomado y el otro se quedará. Entonces, el asunto aquí es en qué grupo yo estoy. Yo me quiero meter, hermano, al grupo. Yo pienso que usted ama la venida del Señor. Yo pienso que usted entiende el conflicto de quedarse. Hermano, yo he visto gente en los aeropuertos que cuando pierden el avión su actitud cambia. Otros lo he visto llorar, otros lo he visto preocuparse. Pues déjeme decirle algo, Dios nos está hablando a tiempo que el deseo de Él que cuando Él venga no nos quedemos, pero es ahora. El asunto ya no es de Él. Él va a venir a recoger, hermano, a su iglesia, pero no va a venir a preguntarle quién se quiere ir. No, Él ya va a venir directo a recogerla. Los que definimos si nos vamos o nos quedamos somos nosotros. Déjame decirle algo, hermano. El día que Jesús venga, esto es importante que lo entendamos, va a ser la experiencia más hermosa para aquel que está consagrado a Jesús, y va a ser la experiencia más terrible para aquel que no está consagrado. No podemos tomar en vano esto. No podemos tomar en juego esto. La venida del Señor, hermano, define el lugar donde vamos a pasar la eternidad, con Él o en el lugar de perdición, en el infierno. Miren lo que dice, déjenme leer. Por tanto, ¿qué es lo que anteriormente Pablo estaba hablando ahí? Por lo tanto, despiértate tú que duermes y levántate a los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, por tanto, no seáis, diga conmigo, no seáis. Ahora pregunto, ¿a Dios le agrada que seamos insensatos? Ahora, no. ¿Quién es el insensato? El que no tiene reserva de la presencia de Dios. Y para tener reserva hay que buscar. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que estáis cercano. Déjenme decirle algo. El ser humano por naturaleza se considera sabio, prudente y sensato para las cosas que no son de Dios. Se lo voy a probar. Llevo a alguien a mi lado manejando, inmediatamente me dice, oh, nos estamos quedando sin gas. ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo oigo a alguien, vamos manejando, con otro y dice, oye, permítame que me voy a bajar porque se me está terminando el combustible. ¿Sí está conmigo? La señora dice en la casa, permíteme, voy a ir a la tienda porque se me está terminando la comida. Hay quienes dicen, voy a ir al doctor porque se me está terminando la medicina. Pues yo le digo en esta tarde, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, también tienes que pensar si te está terminando el aceite, porque nadie sabe el día y la hora en que Cristo va a venir, y que cuando Él venga, quiere que nuestras lámparas estén alumbrando y estén brillando, porque ese es el requisito para llevarlo. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre, mirad pues con diligencia. ¿Cómo hay que ver? ¿Qué es diligencia? Esa es sensatez. Hay personas que le dicen, otro hermano, pero usted es solo iglesia. Sí, que desde que se casó puro iglesia. Ahora la iglesia, ahora ya, y para arreglarle ahora hasta ofrenda, hasta le sacan diezmos. Ahora, hermano, solo habla de Dios, que hay que adorar, que hay que ser el otro. Óigame, déjame decirle, responder yo le voy a responder a personas. Ese es el que la Biblia le llama sensato.
Es el que Jesús le llama sabio, inteligente. Dice la Biblia que el hombre sabio no es el que gana el mundo, sino es el que gana a Dios. Mira, dice, por tanto, pues con diligencia, mirad cómo andéis. Otra vez, ¿cómo? No como. Pongan otro, porque yo quisiera que lo lea en la Biblia, pero no quiero leer que levante la Biblia, no lo voy a hacer quedar mal. Yo se lo estoy leyendo. Efesios 5:17. Por tanto, no insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No seáis, una vez más, la Biblia dice, no seáis insensatos. Ahora, ¿cuál es el consejo? Sino que seamos entendidos. Se me fue muy lejos, hermano. Sino que seamos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Póngame, hermano, el 5:16. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Cuando ellas pudieron ir a comprar aceite, naturalmente tenían que pagar un precio. Si tú y yo, hermano, tenemos que pagar un precio, hazlo por tu salvación, hazlo para Dios. Si lo razonamos humanamente, vamos a decir, dedicarle tiempo a Dios es quitarle tiempo a mi trabajo. Dedicarle tiempo a Dios es quitarle tiempo a mi familia. Dedicarle tiempo a Dios es quitarle tiempo a mis ganancias. Pero estas prudentes no lo vieron así. Y ya lo vieron que dedicarle tiempo a Dios y pagar un precio. ¿Se recuerda aquella parábola de aquella perla preciosa? Dice que aquella persona la miró y dijo, le interesó y fue y obtuvo el dinero para poder comprarla. Mire qué interesante es esto. Dice, hermano, aprovechando bien el tiempo. El sensato, sabio, aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo lo aprovecha? Le dedica tiempo a Dios. Le dedica tiempo a lo que va a alimentar su vida espiritual. Déjenme darle unos ejemplos, hermano. Aquí hagámonos una pregunta. Hablando del sensato, sería, hermano, para lograr esto, hermano, yo tengo, número 1, de cuidarme lo que hago. ¿Por qué me cuido lo que hago? Número 1, porque quiero agradar a mi Señor. Segundo, porque Él dice que solamente el que es sensato es que va a ser llevado cuando Él venga. Segundo, hermano, yo me cuido de lo que hablo. ¿Por qué me cuido de lo que hablo? Porque estoy desposada con el amado. Lo estoy esperando. Dice que me va como requisito a ver que esté pura, sin mancha y sin arruga. Entonces lo que yo hago y lo que yo hablo me puede poner una posición de sabio o una posición de necio, una posición de santo o una posición. Lo que nosotros hablamos, la Biblia dice, de toda palabra que sale de tu boca le daremos cuenta a Dios. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está conmigo? Usted mira una persona que no está consagrada, no mira al que tiene a su lado, mira a alguien que no está consagrado. Malas palabras, malas acciones, reproches, iras, contiendas. Entonces, por eso le digo, no se puede explicar la santidad, pero sí se puede mirar. Jesús dijo, no la explique, pero sí la mira, por los frutos conoceréis. Entonces, esa persona, hermano, que aprovecha bien el tiempo, esa persona se fija en lo que hago, sabe en lo que está invirtiendo su tiempo. Jesús le dijo a María José, cuando le encontraron el templo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo le pregunto a usted, ¿usted le conviene estar en los negocios del Padre o en sus propios negocios? La Biblia dice que aquel hombre rico, él estaba en sus propios negocios. Él dijo, yo me voy a llenar los bancos de aquel entonces y ya no le reciben el dinero. Pero Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, figúrese las 5 prudentes. Invirtieron, el aceite era caro, pero ellos entendieron que no hay nada en esta tierra que valga más que la salvación eterna con Cristo Jesús. Estar gozándonos con Él por los siglos de los siglos, antes que estarme quemando en el infierno. Tenemos que hablar así. Jesús viene y lo definimos nosotros. Él ya pagó el precio. Dice, hermano, que invierte su tiempo en el reino de los cielos. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Qué es el sabio? Obediente. ¿Qué es el prudente? Obediente.
¿Sí está conmigo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. ¿A dónde es que nosotros definimos la verdad en Dios? ¿En la presencia de alguien? ¿En la presencia? No, es cuando estás solo delante de la presencia de Dios. Es cuando estamos, he dicho, solo en tu cuarto, solo en el baño, solo en el trabajo, solo en un lugar. Ahí nosotros nos ponemos o nos cambiamos de lugar. Sabios, prudentes, sensatos o necios, insensatos. ¿Por quién viene Jesús? Es bien importante. Dice, no como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Dos cualidades, temor y temblor. ¿Qué es lo que Dios ha mandado? ¿Qué es lo que hicieron los prudentes? ¿Por qué adquirieron aceite extra? Porque se estaban ocupando en su salvación. Yo admiro gente que, hermano, en su casa dice, tengo un lugar donde oro, tengo un lugar donde leo la Biblia, tengo un lugar. Eso es ocuparse. Yo pongo a Dios en primer lugar. Dios tiene un tiempo. Yo aparto mi diezmo para Dios. Y esto es para Dios. Y se ocupa. Aquí cabe una pregunta. ¿En qué te ocupa? Pregúntale al que está a su lado. ¿En qué te ocupas, hermano? ¿En qué se ocupa? Porque lo que está diciendo la Biblia, que lo que nosotros ocupamos define en qué se ocupaban las 5 vírgenes prudentes. Ella decía, se me está terminando el aceite, hay que ir a comprar más. Se pagaba un precio, porque el aceite no era barato. Pero ella se entendía que hay un solo objetivo. ¿Por qué la muchacha se guarda para su amado? Se enamoró, vino el novio, hubo un compromiso. ¿Por qué se guarda? Porque lo ama, porque quiere estar con él para siempre. No quiere que cuando venga, hermano, ella haya tenido una relación con otro en ese tiempo, aunque esté comprometido, y cuando él venga, la deseche. Lo que la Biblia dice, hermano, nosotros no podemos ser amigos del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios. Mientras él venga, porque aquí el asunto está, hermano, que la iglesia ahorita está en espera. Este es el tiempo. Aquí habemos 10 vírgenes. Estamos esperándolo. Se nos está terminando el aceite porque los problemas de la vida pasa eso. Dice que las 10 cabecearon. Nosotros cabeceamos. Esos son los problemas. Esos son los momentos, hermano, en que nos estamos durmiendo espiritualmente, nos estamos durmiendo en la vida. Esos son los momentos, hermano, como que ya no quisiéramos. Porque todos vamos a ser tentados, todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener situaciones difíciles en que parece. Ahora, ¿qué entiende usted, hermano, durmiendo? ¿Cuántos han estado durmiendo? Que parece que me está diciendo amén, pero es que no me está diciendo amén. Está durmiendo. Todo lo aprueba, hermano. Pero los otros ya pasaron a la eternidad, hermano, y se durmieron completamente. A eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Pero el que está cabeceando, qué difícil es estar cabeceando. Eso, hermano, eso es, ni estamos dormidos, descansando, ni estamos despiertos. Qué difícil, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Uno está yendo a alguien y está cabeceando. Si entiende ese momento, es un momento difícil. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles en la vida? Un momento que uno dice, como que ya no puedo, hermano. Es que este ya no cambia, es que este ya no cambia. Hermano, la presión del mundo, como que ya no puedo. Todo, las 10 cabecearon. Para cabecear en la vida no necesita ser imprudente. El prudente o el imprudente cabeció. Pero el conflicto no es eso, porque ahí está el Señor. Ahí tomas del aceite. Ahí llenas tu vasija. Mire qué importante es esto. Dice, tiene que ser con temor y temblor. ¿Se acuerda que le digo? Temor, ¿por qué? Yo no quiero perder esta salvación. Yo no quiero quedarme. Y temblor, hermano, lleva la misma expresión. El salmista dice, tiembla. Salmo 4, tiembla, pero no peques. Porque hay momentos que vamos a ser tentados al pecado. Pero yo prefiero llegar a una sensación, hermano, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero yo me voy a guardar. Mira lo que dice la Biblia. Busque Amós capítulo 8. 2 versículos, hermano, 3 y termino. Pero mire qué importante es esto. Mira lo que dice Amós capítulo 8 verso 11. Amós. Mire qué importante. Pero vamos a leer primero, mientras me lo buscan. Mire qué dice la Biblia. Que vino el novio. ¿Y qué sucedió, hermano? Acostumbraban también que cuando el novio iba a venir,
Habían personas que lo anunciaban. La novia estaba ahí, hermano, echándose los maquillajes, arreglándose el pelo, nunca viene. Pero cuando el novio venía, acostumbraban que alguien afuera gritara: ¡ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! Y la novia empezaba a darse los últimos toques y salía a recibir. Dice Jesús, hermano, lo mismo. Dice que alguien anunció, en aquel día va a anunciar, y dice la Biblia, dice: sonará la trompeta, y a la final trompeta. Usted figúrese que como que alguien a su espíritu va a decir: Jesús viene, Jesús vino. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de la iglesia? Déjeme decirle dos cosas. Cuando Cristo venga y nos encuentre preparados, nosotros vamos a alegrar y vamos a correr hacia Él. Pero va a haber otro grupo que cuando diga Jesús vino y no está preparado, hermano, se va a angustiar porque se quedó. Por eso hoy Él espera. Oye la reserva. Mire lo que dice la palabra, antes que ya que no tenga listo, como dice la palabra del Señor esto: oiga, pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, hermano, que eran prudentes, entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Se cerró la puerta. Dice la palabra: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Déjeme explicárselo rápido de esta manera. Se lo voy a probar. Aquí hoy en día, empecemos aquí. Si yo le dijera a usted, hermana, usted sí es prudente, usted no es prudente, se me ve enojado. Si yo le preguntara cuántos van al cielo, que es mi anhelo, todos levantamos la mano. Si yo le pregunto cuántos son cristianos, todos levantamos la mano. Pero eso ya no lo define, ya no lo defino yo. Eso lo define su vida delante de Dios. Porque aquí dice que también corrieron, dijeron: ven, yo también, hermano, yo también tengo derecho, yo he estado en la iglesia, yo he ido a los cultos, aunque me duermo, me interesa poco, a veces digo mañana me arreglo, pero yo también. Pero eso ya no lo define uno. Dice que la puerta se cerró. Mira lo que dice Amós capítulo 8. ¿Sí lo tiene, hermano? ¿O lo leo aquí? Amós capítulo 8 verso 11. Ok, hablando para esto, oye, lea conmigo, ahí en su palabra: he aquí, vienen días, dice el Señor, no yo. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte al oriente. ¿Qué dice la Biblia? Oiga lo que dice: discutirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Ese es el tiempo que viene, hermano. Ese es el tiempo cuando la Biblia dice que todas rodillas se doblarán ante Él, no para adorarle. Muchos doblarán sus rodillas diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y Él dice: yo les diré, no os conozco. Porque para poder, hermano, entrar y irse con el amado, hay que vivir en su presencia. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y esta palabra es para motivarlos a la consagración. Esta palabra es para motivarlos a la búsqueda. Esta palabra es para motivarlos, hermano, a tener su presencia y la presencia extra de Dios. Dice que Él da el Espíritu Santo sin medida. Llénese de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lucas capítulo, hermano, como decía el pastor el viernes que nos predicó, aquí lo importante es la palabra, no lo que yo diga. Yo me puedo emocionar y le voy a hablar aquí, pero miren lo que dice Lucas capítulo 13. ¿Sí lo tiene? Verso 23. Lucas 13, 23. Gloria a Dios. Este es como un buffet, pero de los buenos. Usted come, hermano, y aquí le dan para llevar, allá no le dan para llevar. Si lo tiene, Lucas capítulo 13. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor, hermano. Yo andaba en Juan. Lucas capítulo 13. Vamos a ver esta referencia bíblica a los últimos tiempos. Lucas capítulo, que le dije, 13. Okay. Verso 23. Mira lo que dice la Biblia. Yo quiero que me lo vea bien. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué contestaría usted? Mira lo que dijo Jesús.
Y él les dijo, mire qué sabio mi Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, la misma expresión, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Qué terrible, hermano. O sea que Jesús ya lo habló. La palabra nos la está diciendo. Aquí no vas a culpar a nadie, no vas a culpar al pastor, no vas a culpar a tu familia. Sigue diciendo la palabra: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Si se recuerda que le digo, hay gente que dice: pero yo voy a la iglesia, hermano, yo estoy ahí. Le van a decir a Jesús la misma palabra, pero no es, esto es más que ir a la iglesia. Esto es más que sentarse en una silla. Esto es una relación genuina, un anhelo personal delante de Dios. Hay gente que no tiene valor ni decir amén. Yo me hago la pregunta, hermano, con todo mi corazón. La Biblia dice que la abundancia no habla la boca. Cuando hay gente que se enoja, brinca, hermano, dice mala palabra, dice cosas, hermano, terribles, porque tiene adentro algo que no está diciendo. Entonces, cuando no tiene la presencia de Dios, hermano, lo que le sale de aquí es lo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cámbialo, digo gloria a Dios, ¿no? Dígalo, ¿de veras no se atreve? Yo me recuerdo que había un lugar un día que decía: denle un beso a papá, tírale, y había uno que no sabe a papá, pero dile un beso a la que da al lado. Hombre, la quiere, cálmese, ya no la bese. Porque somos, digo, no usted, algunos son más carnales. No, esto es espiritual. La Biblia dice que, hermano, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y la Biblia dice que para dar a Dios hay que andar en el Espíritu. Bendito Dios. Sigue diciendo: pero os dirán, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham. Esta palabra me penetró el alma. Yo siempre he oído gente que dice: cuando yo vaya al cielo quiero ver a Abraham, yo quiero ver a Pablo, yo quiero ver a David. De ver, hermano, yo como allá no va a haber virus, yo voy a ver a David, le voy a dar la mano, hermano. Y David, no, orgulloso, yo le voy a dar la mano. Yo voy a ver al viejito Moisés, no va a estar viejo. Yo quiero verlos a ellos. Yo quiero ver, Pablo, cómo eras, porque me hablaste tanto de Dios, me enseñaste tanto, aprendí tanto de ti. Pero oiga lo que dice él: cuando vayáis allá y veáis, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Déjenme algo, hermano. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos a su familia? Yo le voy a dar una mala noticia: solo se van los que estén consagrados. Puede amar a su hijo con todo el corazón, pero si no se consagra, no lo vamos a ver. Va a haber a Abraham, va a haber esto, va a haber el otro, pero solamente el que esté preparado se va. Esa es la palabra de Jesús. Porque vosotros porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Quiero cerrar con un ejemplo de la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Mire qué importante es, hermano, el aceite. Búsqueme Segundo de Reyes, capítulo 4. Tomo un minuto en esto, hermano, y termino. Búsqueme Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4. Mire. Se lo voy a leer. La Biblia se va a explicar sola. Dígame si no es importante la presencia de Dios. Aguardo mis notas, hermano. Pero mire si no es importante la presencia de Dios. ¿Cuánto tú puedes decir: yo tengo lámparas? Las tengas en tu casa. Hay dos problemas. Primero es que puedes tener 5 o 6 Biblias y no leer ninguna. El otro problema es que no tiene ninguna. Y dice: es que no tengo Biblia. Se le apagó el celular. En el celular tenemos la Biblia, pero si miramos el historial, no digo usted, porque yo no vivo con usted. Si yo hablar algo por mi familia, pero tampoco porque yo no le ando chequeando a ellos, yo voy a dar cuenta a Dios. Pero probablemente tengo la Biblia ahí, chequeamos el historial, hay más Facebook. Mira qué tremendo. Ayúdenme, hermano.
Sí, sí, perdone que use una palabra, yo sé que se va a enojar conmigo mucho, pero mira el diablo cómo entretiene. Ahora hermano, me dijeron que hay Facebook, hay Instagram, hay Snapchat, ayúdenme a decirle, ¿cuánto más hay? ¿Cuánto más? Ayúdenme los que saben de eso. Porque hay WhatsApp, ayúdenme hermano, los sinceros, los honestos. Porque si usted tiene uno de ellos, no me lo quiere decir, usted es deshonesto delante de Dios. No lo estoy juzgando, le estoy diciendo cuánto entretenimiento hay, pero ahí tiene la Biblia. Y la Biblia es la que menos se mira en el celular. Si usted se identifica con esta palabra, usted es imprudente, insensato. Y no lo digo yo, es que mi palabra es para motivarlo a entrar, no para dejarlo. Si usted no vive en la presencia de Dios, si usted no vive lleno de la presencia de Dios, yo no sé qué va a pasar. Pero oiga lo que dice aquí. Si está conmigo, lo leemos. Mira esta historia. Terminamos con esto. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. ¿Quién es Eliseo? El profeta de Dios, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Temeroso de Dios. ¿Cómo traducimos eso? Era prudente, era sabio. ¿Quién es el sabio prudente? El que tiene el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y mantiene una vida rebosante. Eso es extra. Mi copa está rebosando. Oiga lo que le sucede a eso. Dice, y tú lo sabes, Jehová, temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervo. ¿A qué vino el diablo? A robar, matar y destruir. Siga hermano, siga por favor. Y Eliseo dijo, mire, olvídese de Eliseo dijo, porque cuando el profeta hablaba, era Dios estaba hablando. Amén. ¿Cuánto cree que Dios nos habla ahora? Es que si Dios me hablara, te habla por la palabra, te habla por los predicadores, te habla por el pastor, te habla por sueños, te habla en profecía. Hermano, no hay pretexto para que Dios no nos habla. Mire, dice, y Eliseo dijo, mira lo que dijo Eliseo: ¿qué te haré? Pero oiga, ¿qué te haré yo? Yo no puedo hacer nada. ¿Sí está conmigo? Yo puedo orar por usted, pero yo no puedo hacer nada. Mira la palabra: tú declárame qué tienes en tu casa. ¿Sí me explico? Josué no dijo, ustedes y su casa servirán a Jehová. Qué bonito, qué responsabilidad. Él dijo, mi casa y yo. La responsabilidad es mía de tener aceite, no suya. La responsabilidad es mía. Por eso le dice, no, yo no. Declárame tú qué tienes en tu casa. Bendito Dios. ¿Qué tenía esa mujer en su casa? Tenía una lámpara sin aceite. Mira, esa mujer era más sensata porque tiene un hombre temeroso de Dios. Mire, ¿qué le declaró? Le dice, yo en mi casa lo que tengo es sino una vasija de aceite. ¿Qué tenía la mujer? Tenía la presencia, tenía lo que Dios requería. Mira lo que le dice el profeta: oh, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, pero no traigas pocas. Sí captó esta palabra. Aunque Dios hubiera querido ponerle aceite a las otras, ni regalado se lo podía dar, porque no tenían vasijas. ¿Qué tenían los prudentes? Llevaron vasijas extra con aceite, pero esta mujer tenía el aceite en una vasija. Entonces Dios dijo, yo voy a multiplicarte el aceite. ¿Y qué hizo? Ve y traje vasijas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que fueron y trajeron vasijas. ¿Y qué hacía Dios? Llenaba las vasijas de aceite. Llenaba las vasijas de aceite. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos llena de su presencia. ¿Quién determina que ya no tengamos aceite? ¿Dios o nosotros? ¿Se lo pruebo? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó? Siga. Llenó vasijas y aceite. Y aceite. Y tráeme otra. ¿Y qué hubiera pasado, hermano? Si le da 50 más, se la llena. Dice, entró luego y encerró y se fue por la mujer y cerró la puerta y cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y echaba. Yo quiero que se figure trayéndole vasijas y ve al Dios haciendo el milagro, trayéndole vasijas. Hermano,
Usted viene a la presencia de Dios y Dios lo va a llenar. Usted se para al frente y Dios lo va a llenar. Señor, bautízame con tu espíritu, Dios lo va a bautizar. Señor, yo quiero experimentar tus dones, Dios se los va a dar. Pero ¿cuál es el problema? No presenta la vasija. Hermano, pregúntate a tu lado, ¿dónde está la vasija esta? Si a veces, hermano, el corazoncito en 5 minutos y después ya lo cerramos. Ya, párele. Mire lo que dice. Tráeme otras vasijas. ¿Y qué le dijo él? Ya no hay vasijas. ¿Y qué pasó? Y el aceite cesó. El problema no es de Dios. Yo quiero hablar de mi corazón a ti. El problema es tu vasija. El problema es mi vasija, que yo no le digo, Señor, llénamela. Y a Dios le doy lo mínimo, mi mínimo de tiempo, mi mínimo de mi vida, mi mínimo. Él está dispuesto, Él dijo estas palabras, que a todos los que, óigame bien, hablando, creo que es en Juan 7:8 dice, hablando, hermano, dice que de aquellos que han creído en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice una pequeña presencia, hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir. Él dijo, yo doy el Espíritu sin medida. Esta palabra tienes que tener una vasija extra. Tenemos que tener reserva de Dios, porque vienen tiempos difíciles para el mundo, para la iglesia, en que solamente aquellos que estén llenos de la presencia de Dios, aquellos que tengan la lámpara y el aceite de su presencia, vamos a poder caminar. Vienen tiempos, hermano, que con ese ratito dicen, no, hermano, es suficiente. Ya, suficiente. ¿Cuántos se gozaron la alabanza ahora? Yo le invito al que no alcanzó a decir, hermano, venga, porque esa alabanza es presencia de Dios. Él dijo, no yo. Él dijo, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Esa es su presencia derramada, su presencia. Por eso es importante, oremos todos los días. Oremos, Señor, yo necesito estar listo. Yo necesito tu presencia, que esté lo más hermoso. Porque si ya no hay vasijas que llenar, eso es, si ya no hay vidas dispuestas a que Dios la llene, cese el aceite. Yo estoy seguro que tú no quieres que cese el aceite. Preséntame, Señor, como más. 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatos. Vino el amado, vino el hermoso. Póngase de pie los que se quieren ir. Vamos a orar en esta hora. Los que se quieran ir con el Señor, miren, de dos maneras, ¿lo entendió? Yo espero en esta tarde, hermano. Yo no le pongo a usted porque el anhelo de uno, hermano, es que todo sea. Pero no lo define Dios, lo definimos nosotros. Llena tu vasija, llena tu lámpara, pero siempre da, esfuerza, dice, trae una reserva. Nunca se vaya a vaciar, porque dice la Biblia que cuando cesó el aceite en los candeleros, la presencia de Dios. Eso quiere decir que como tú mires a Dios, Dios te va a mirar a ti. Como nosotros, hermanos, nos presentemos a Dios. Tenía algo decirle, terminar con esto. Lo que le dije al principio, dice, a la gente se le nota por su forma como vive, si está esperando a Dios o no lo está esperando. ¿Sí está conmigo? A la gente se le nota por su forma de vivir, si está esperando a Dios. Nomás quiero corroborar, hermano, lo anoté y se lo voy a leer. Yo sé que el que ama a Dios lo agradece, el otro no. Porque cuando tengo un lugar le dice, espéreme, me faltaba echarle este pan. Lo agradece, ¿verdad? El sensato, el que no dice, seguirle otra vez. Por su forma de hablar, demostramos si estamos esperando a Cristo o no lo estamos esperando. Hay gente que se nos acerca a nosotros y dice, hermano, ¿y las vigilias? Hay gente que como que pareciera, hermano, que dando gracias a Dios que no tengamos vigilias.
porque por su forma de vivir demostramos si estamos esperando a Dios. El insensato tiene claro su propósito y su posición. El insensato sabe dónde, hermano, invierte su tiempo. El sensato sabe, hermano, sus prioridades. El sensato cultiva una relación con Dios todos los días. El sensato se junta con gente sabia. El sensato alimenta todos los días su alma. ¿Ya miró el chismoso? El chismoso no es un chismoso. ¿Por qué? Porque un chismoso solo no puede ser chismoso. Tiene que haber otro chismoso. Pero nosotros aquí no somos chismosos. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por permitirnos oír tu voz a través de tu palabra. Gracias por hablarnos antes. Gracias por animarnos, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de decidir por nosotros mismos, que en aquel día no seamos el grupo que diga: se cerró la puerta, ábrenos, Señor. Señor, yo con este pueblo decidimos ser aquel pueblo que te ama, que te busca, que quiere que nada se pierda como usted, Padre, y que todos procedan al arrepentimiento. Yo le pido en el nombre de Jesús de Nazaret, ya que lo que define, Señor, a las 5 de la otra 5 es el aceite, su presencia, Padre, para que alumbre en medio de la oscuridad, para que cuando venga el esposo, Padre, no sabemos la hora, pero lo que la Biblia aquí nos revela, que este hombre vino de noche. Señor, va a hacer que en la oscuridad nos alcance la luz de tu presencia. Usted dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos va a conducir a Cristo al día de su venida. Yo le pido que esta palabra sea tomada en serio, Señor, porque hablar de su venida es lo más sagrado, lo más puro, lo más serio, y que podamos, Señor, cada uno determinar a cambiar el rumbo si es necesario, y de consagrarnos totalmente a su presencia, de pagar el precio, Señor. Y sí que a veces hay que pagar un precio alto, porque hay que dejar cosas que a usted no le agradan. Hay que cambiar cosas, Padre, y es un precio alto, pero no hay nada más alto que pueda ser la salvación que nos dio, Padre. Oramos por mis hermanos, oramos por cada familiar, oramos por cada uno, Señor, que nadie se pierda. Aquel que no le ha recibido, que le reciba, que abra su corazón. Aquel que no se ha consagrado, que se consagre. Que vivamos llenos de su presencia. Que como el profeta vino, Señor, y preguntó de parte de Dios: hay más vasijas, y traían vasijas. Podemos decir: traemos a nuestros hijos, traemos a nuestros familiares, para que sean llenos de la presencia de Dios. Pero que yo le diga a Dios cuando venga: ¿qué tiene? Yo le diga: Señor, tengo un corazón dispuesto para que lo llene más de tu presencia. Padre, gracias en esta hora. Ayuda a mis hermanos a enfrentar situaciones difíciles. Ayuda a mis hermanos, Padre, usted ha prometido. Ayuda al mundo. Ayuda a aquel que está mirando por las redes sociales. Ayúdanos, Padre. Esto no es decisión suya, es de nosotros. Usted solo ayúdenos, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Padre, gracias por hablarnos. Padre, gracias por enseñarnos. Gracias por ser tan claro con estas enseñanzas. Gracias por ser tan definido, Padre. Padre, gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor.